Bien, no olviden registrarse en el chat con sus nombres y apellidos completos para este siguiente bloque. Entonces hablábamos de las fuentes de distracción. En nuestros procesos de aprendizaje es importante entender que hay algunas cuestiones que impiden concentrarnos. Algunas de ellas, como ya vimos, es la novedad. Luego, la falta de perspectiva, donde vemos cosas que creemos que debemos hacer cuando estamos o debemos de poner atención a otra cosa. Las prioridades, es decir, las olvidamos momentáneamente porque nos distrae algo más. Entonces, decía yo antes de cerrar el bloque, me siento a revisar mi Classroom en mi celular y cuando me doy cuenta estoy contestando mensajes de WhatsApp, estoy checando mi Facebook o mis otras redes sociales y olvidé a qué había entrado a ocupar mi celular o mi computadora. ¿Por qué? Porque no tenemos o establecemos formalmente nuestras prioridades. Entonces eso es una fuente de distracción. Otras es los reproductores de música. La escucha de música es poco recomendable a la hora de rendir satisfactoriamente en el estudio. A mí me gusta mucho la música, pero trato de no ocuparla cuando yo quiero concentrarme o estoy estudiando, por ejemplo, para preparar una clase para ustedes. No pongo música. ¿Por qué? Porque creo, y me ha pasado, que cuando pongo música, estoy invirtiendo más energía en esta atención dividida. Es decir, estoy tratando de escuchar la música porque me gusta y estoy tratando de ver qué estoy leyendo o qué estoy estudiando y llega el punto en que me canso o se alteran mis prioridades o pasan una canción que no me gusta y tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo para cambiarle a otra que me guste. O me pongo a buscar otra canción, otro tipo de música. Y obviamente pues ya perdí el objetivo que era poner atención. Ahora me he dado cuenta que cuando no pongo música, termino más pronto, entiendo mucho mejor y puedo dedicarle tiempo al 100% a escuchar música exclusivamente. Una vez que ya hice lo que tenía que hacer. Entonces los reproductores de música a la hora de estudiar o de hacer tareas, principalmente cuando tengo que observar un video, cuando tengo que hacer una lectura, cuando tengo que escuchar un audio, pues obviamente si las junto al mismo tiempo, pues no voy a rendir, por lo que puede ser un factor que puede interrumpir la concentración del estudiante. Si no es posible su eliminación, entonces se aconseja trasladarlos a otros lugares menos visibles de donde se encuentre el estudiante. Ahorita no sé si se acostumbra, pero antes en las revistas para los adolescentes, las revistas o los periódicos aparecían pues fotos si tú querías tenerlas ahí, tu artista favorito, tu jugador favorito, el escudo de tu equipo, etcétera. Y pues las pegabas ahí en tu cuarto, ¿no? Así como vemos en la imagen. Y a la hora que estamos estudiando, pues están justo frente de nosotros y a la hora de que queremos memorizar o recordar algo, empezamos a ver hacia las paredes y cuando nos dimos cuenta ya estamos en otro canal. Ya estamos distraídos, pensando en ese cartel, observándolo, viendo otros detalles y eso nos saca de concentración. Por lo tanto, se recomienda uno, quitarlos, ponerlos en otro lado donde no pueda yo, donde no me distraigan o simplemente evitar colocarlos en mi área de estudio. Por eso es recomendable tener un área de estudio. Otra es la ventana. La ventana por sí misma no es un elemento distractor, pero sí lo puede ser cuando se convierte en el sustituto natural del celular para intentar distraernos y lograr pasar de la forma más entretenida posible las horas de estudio. Para esto se sugiere cerrar las cortinas o la persiana
aunque ello implique utilizar luz artificial, o en último caso, intentar modificar el lugar de estudio dentro de la misma aula de clase o el lugar donde estudies. La ventana debe ser una fuente de luz, no una fuente de distracción. Si es necesario, deberíamos estar de espaldas a la ventana para que nos llegue la luz y no nos distraiga lo que pasa afuera. ¿Ok? Entonces, esa es otra de las fuentes de distracción. Y otra es, obviamente, nuestro teléfono celular. Por este medio, los estudiantes satisfacen la necesidad de estar constantemente conectados con sus amigos a través de llamadas, mensajes o redes sociales. Si esto se produce durante el tiempo de estudio, se convierte en un elemento altamente distractor. Y ahorita sufrimos mucho por eso, ¿no? Tomamos el celular para revisar, como les dije, nuestras tareas o nuestros mensajes de los profesores, los que trabajen mediante otros medios, además de este. Y terminamos chateando con los amigos, tratando de preguntarle al profe y el profe tratando de contestarnos y nosotros estar confundidos, distraídos por usar el teléfono, ¿no? Entonces, lo ideal es dar un tiempo de estudio en el cual ustedes busquen reducir el impacto que generan las fuentes de distracción que aquí están señaladas. ¿Sale? Entonces, ese es uno de los trabajos que debemos empezar ya a poner en práctica, de empezar a trabajar sobre estas fuentes de distracción. Entonces, ¿por qué? Porque alteran el proceso de atención y concentración. Si yo conservo en buenas condiciones mi proceso de atención y concentración, pues obviamente mis procesos de estudio de la información pues van a ser más rápidos, voy a tardar menos tiempo haciendo la tarea y voy a tener mejores resultados a la hora de plasmar lo que yo haya estudiado, lo que yo haya aprendido o lo que me estén pidiendo. ¿Sale? Esa es la recomendación. Ahora, ¿dudas hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? No, maestro, pues sí, tiene razón. razón. Para dejar de escuchar música. Porque, bueno, Y a yo ver si vivo cerca de pudieras una hablar un poquito maderería. más fuerte, mija, porque no te escucho. ¿Qué podemos hacer para dejar de escuchar música? Porque personalmente yo vivo cerca de una maderería y pues el ruido constante me cansa, por eso es que yo oigo música, o sea, tengo todo el día puesto mis audífonos, básicamente por eso. Entonces, ¿qué me recomienda en ese caso? A ver, déjame ver qué pasa con el audio, permíteme. Dice que qué le recomienda No, porque no te vive al escucho lado de... nada. Prácticamente nada, se oye muy al fondo un murmullo. ¿Me escucha? A ver, otra vez. Dice que qué le recomienda. Ahí te escucho ya, bien. Bueno, básicamente le preguntaba que qué me recomienda usted para dejar de escuchar música o qué me recomiendan en mi caso, puesto que yo vivo cerca de una maderería, entonces el ruido constante me cansa y por eso es que yo escucho música todo el día. Sí, es muy... Entonces, en mi caso, ¿qué me recomienda para dejar de distraerme? Ok. ¿Sabes qué puedes hacer ahí? Aunque no lo creas, seguramente los trabajadores de esa maderería que están con las máquinas de sierra todo el día, moviendo y dejando caer ruido de tablas, etcétera, hay unas cositas que se llaman tapones auditivos, ¿sí? Esos donde los puedes encontrar en una tienda de Tropper o en una ferretería más o menos grandecita. Y se piden así, tapones auditivos. Son unas gomitas como de foamy, tienen una forma especial para adaptarse a los oídos. Y cuando tengas que estudiar, te puedes poner esos taponcitos y te ayudan un poco a reducir ese ruido.
Si tú pones música, estás haciendo que tu mente trabaje el triple. ¿Por qué? La estás forzando para que ponga atención a tu lectura y además comprenda lo que estás leyendo. También la estás forzando a escuchar la música que pusiste. Pero además, en el fondo, tu sistema de vigilancia sigue percibiendo el ruido de la maderería. Y por eso terminas muy cansada seguramente. ¿Sí? Entonces, ve eliminando para que hagas tu atención focalizada. Y una de ellas es poner esas barreras para tus sentidos, en este caso el oído, unos taponcitos auditivos para que no sea tan fuerte el ruido y te permita concentrarte. La otra es que todo lo que lee, además de los tapones, cuando estés leyendo, lo hagas en voz alta para que al estar tus oídos tapados, tú puedas escuchar mejor lo que estás leyendo. Y entonces estés como si estuvieras en un lugar aislado. ¿Sale? Para todos los distractores, la palabra clave es aislar esos distractores. Todos los objetos que me generen distracción, colocar o organizar el área donde voy a trabajar o buscar un área específica dentro de la casa, acondicionarla para aislar todas estas fuentes de distracción. Si el celular es mi fuente de información en estos momentos, porque ahí viene mi actividad, porque ahí viene todo, bueno, pues voy a tratar de silenciar ciertas notificaciones en un horario, ¿sí? Por ejemplo, que no me lleguen las notificaciones de Facebook, las deshabilito y las habilito después de las 2, 3 de la tarde, que ya pasó mi horario escolar, por ejemplo. ¿Sí? Es aislar. La palabra clave es aislar. Y en tu caso, físicamente, que quienes trabajamos o vivimos en el negocio familiar, y si vivo donde es una herrería, donde es una carpintería, ¿sí? Donde es una zona de comercio, donde hay mucha gente y mucho ruido, pues sí, aislarnos es la palabra clave, ¿sale? Entonces, hay medios de aislarnos, a veces meternos en una habitación especial, en un cuarto. Si eso no es posible, entonces usar tapones auditivos, que te digo, no son muy caros, y se venden ahí en las tiendas de ferreterías de Tropper. Así, ya ves que hay unas donde puedes entrar y tú mismo los buscas. Si no, al que te atienda le preguntas, oiga, disculpe, unos tapones auditivos, y vas a ver, te los ven en unas bolsitas, te los pones y eso te ayuda mucho. ¿Sale? ¿Alguien más que quiera comentar algo, compartir algo? Ok, maestra, porque sí pasa con las redes porque pues te distraes. Pues sí. Pero yo sí me concentro más con la música. Pero, Obviamente que la paro cuando voy a leer, porque pues hacer dos cosas al mismo tiempo pues no se entiende muy bien. pero eso es Pero bueno. El chiste es que sepamos aislar y nosotros mismos administrar en qué momento la puedo dejar y en qué momento no, porque si están de acuerdo, hay tareas en las que una vez que ya entendí, ya puedo poner música y ya nada más estoy transcribiendo o estoy pasando en limpio. Pero hay veces, hay momentos en los que necesito máxima concentración y es ahí donde debo de aislar todas las fuentes de distracción posibles. ¿Vale? ¿Sí o no? Ok. Sí, maestro. Ok. Sí. Bueno, ¿algo más? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver qué pasa con otro proceso muy importante, que es la memoria. ¿Qué es la memoria? Ya reflexionamos sobre nuestro proceso de atención y concentración. Vimos que es importante. Vemos cuáles son las claves para ayudarnos a mejorar estos procesos. Pero todo lo que estamos hablando, hagan de cuenta que es cosa que una vez que ya lo estamos reflexionando, el siguiente paso es hacerlo, ¿sale? Ponerlo en práctica. Entonces, ahorita ustedes ya deben estar pensando cómo aislar sus fuentes de distracción, ¿sí? Bueno, ya platicamos algunos ejemplos, ya hicimos algunas
observaciones al respecto. Ahora vamos a ver de qué se trata. Primero necesitamos saber cómo funciona el proceso de memorización y después ver cómo podemos ejercitarlo, cómo podemos mejorarlo. Entonces, la memoria es un proceso psicológico, es decir, es algo mental, que tiene como objetivo codificar, almacenar y recuperar la información en nuestro cerebro. Esta es una ilustración, así, de más o menos cómo sería algo equivalente y tiene que ver con archivar todos los datos y los que sí nos sirven los guardamos y los que no nos sirven los desechamos. Esta codificación supone un conjunto de procesos responsables de transformar los estímulos sensoriales en pautas de información significativas y que podamos asimilar. Es decir, nuestros sentidos, otra vez, son el medio por el cual ingresa información en nuestra mente, ¿sí? Y ahí tenemos que ver que nuestra memoria nos va a permitir seleccionar cuáles son más significativas, es decir, más importantes, y también convertirlas en algo asimilable, es decir, algo que pueda permanecer más tiempo en nuestra mente. Esta actividad es imprescindible para el almacenamiento en la memoria, cuya función se basa en retener la información a fin de hacerla disponible cuando el sujeto lo requiera. Es decir, voy a conservar la información que yo perciba con el objetivo, sabiendo primero que es útil o que me puede ser útil y después que voy a necesitar en algún momento dado, ya sea para presentar un examen, para responder un cuestionario, para hacer una reflexión, una conclusión, etc. Las operaciones de recuperación incluyen las estrategias que el sujeto utiliza expresamente en la situación de recuerdo y que permiten rescatar la información almacenada. Una operación de recuperación tiene que ver con recordar, ¿sí? Es decir, las formas en que el sujeto, la persona, trata de recordar obviamente, de nuestra concentración y nuestra motivación para poder decidir o determinar si esa información se almacena o no. Por otro lado, una vez que ya está codificada, pasa al almacenamiento. Y ahí no es otra cosa que retener esos datos en la memoria para utilizarla posteriormente. Ya sea para protegernos, ¿sí? Por ejemplo, algo que te pasa, no sé, te quemas con la estufa y esa información la codificas como un sentimiento, algo que tu organismo sufrió. Y entonces la retienes en tu memoria y cuando tú ves una estufa y alguien te dice, tócala, ahí recuperas la información para tu seguridad. Y es cuando dices, no, porque me quema. ¿Sí estamos? Entonces, más o menos así está funcionando nuestra memoria. La recuperación nos permite poder encontrar la información cuando la necesitamos, es decir, recordar. Primero la almaceno y después me doy cuenta que cuando veo una circunstancia en la cual voy a necesitar información específica, pues entonces es cuando viene a manera de recuerdo. Y eso se le llama proceso de recuperación de la información. Y es de esta forma en que la memoria funciona. Entonces, codifico lo que recibo del entorno por medio de mis sentidos. ¿Sí? Puede ser algo que vi,
una imagen, puede ser una escena, puede ser una frase, una palabra, puede ser un hecho, una emoción, etcétera, y es la codificación. Una vez codificada se va a mi mente y ahí permanece hasta que yo la necesito recordar. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a hacer algo, ya sea para protección personal o para usarla en mi beneficio. ¿Ok? Bueno, así funciona de manera general la memoria. Pero también entendamos que hay diferentes tipos de memoria, dependiendo el uso que se le da a esa memoria. Entonces, existen diferentes tipos de memoria. La información va pasando por diferentes almacenes de memoria a medida que se va procesando. Contamos con 3 tipos distintos de memoria: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Aquí ya estamos hablando de cómo funcionamos cotidianamente en todo momento. La memoria sensorial, como su nombre lo dice, nos llega por medio de los sentidos. Es una memoria muy breve y desaparece inmediatamente o se transmite a la memoria a corto plazo según lo que necesitemos. La información permanece el tiempo necesario para que sea atendida de manera selectiva e identificada para poderla procesar posteriormente. Esta información que llega a nuestra memoria sensorial puede ser visual, auditiva, olfativa, táctil, en sentido del gusto, etcétera. Entra por cualquiera de nuestros 5 sentidos. Y por ahí se codifica y se guarda para ver, de acuerdo a la situación que en ese momento estamos viviendo, para ver qué pasa con esa información. Desaparece, como cuando vemos un relámpago en el cielo, vemos, nos llama la atención, lo guardamos y automáticamente pues ya pasó. ¿Sí? Pero la guardamos a lo mejor a corto plazo y vas y llegas a tu casa y dices, oye, ¿qué crees, mamá? Vi un relámpago bien fuerte. Ok, una vez que ocupas la información, en 3 semanas ya no te acuerdas, ¿sí? O en un mes ya no te acuerdas, o en un año ya no te acuerdas. Es decir, se quedó en la memoria a corto plazo y de ahí se va a desechar. ¿Cuándo pasa la información a corto plazo? Bueno, cuando ya se ha seleccionado y atendido la información en la memoria sensorial, es decir, ya la percibimos por nuestros sentidos, normalmente pasa a una memoria que le llaman a corto plazo. También se le llama memoria de trabajo. Su capacidad es limitada y sirve para 2 cosas, para 2 funciones. Primero, mantiene información en la mente. Y por otro lado, me permite manipular esa información permitiendo intervenir en otros procesos cognitivos, llámese superiores. Por ejemplo, uso de la memoria a corto plazo. Cuando te encuentras de compras y mantienes en la mente los precios de los productos que llevas y al final tratas de hacer un aproximado para saber cuánto vas gastando en total. Esa es una memoria de trabajo. Es decir, vas acumulando información que percibes, en este caso por tus sentidos, al leer el precio y lo vas guardando en tu memoria, tratando de hacer una suma en la mente. Cuando terminas de hacer tus compras y pagas, a lo mejor comparas lo que tú calculaste contra lo que fue, finalmente terminas ese proceso y el dato puede permanecer ahí un rato más y posteriormente se olvida cuando haces otras actividades. Entonces, así es como funciona la memoria a corto plazo. Sin embargo, no solamente se trata de guardar recuerdos de esa información. También es importante en el proceso del conocimiento, el proceso del aprendizaje, porque me va a permitir cumplir con las tareas como el razonamiento, la comprensión o la resolución de problemas. Es decir, esa información que yo puedo tener ahí guardada antes de empezar a hacer un procesamiento de esa información que me exija un razonamiento, un proceso más complejo, que sea más exigente para mí. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, las instrucciones estas de que hablo yo de sus actividades,
ustedes las deben de guardar en su memoria a corto plazo. ¿Sí? Y entonces ahí a corto plazo dicen, a ver, ¿qué tengo que hacer con esta lectura? Bueno, con la lectura tengo que leerla. Tengo que sacar lo más importante. Tengo que dibujar un esquema. Y además ya voy a pasar a un proceso más complejo en el cual con esta información de lo que voy juntando en mi memoria a corto plazo, debo de tomarla de nuevo para hacer una reflexión, es decir, comparar lo que yo pienso, mi experiencia, lo que yo entendí del texto, ir a escribirlo en una conclusión. Pero mientras todo eso estuvo en la memoria a corto plazo. Este tipo de memoria tiene varios componentes, como uno que se llama bucle fonológico, ahorita vamos a explicarlos, otro que se llama agenda visoespacial, almacén episódico y el sistema ejecutivo. La memoria a corto plazo es un sistema especializado. El bucle fonológico, perdón, es un sistema especializado que tiene que ver con la información verbal, que permite mantener el habla interna, es decir, cuando repasamos la información mentalmente. Por lo tanto, intervendría en la lectura o en el aprendizaje de un número de teléfono. Cuando tú te quieres aprender tu nuevo teléfono de tu celular, o cuando te tienes que aprender tu correo electrónico, o cuando te quieres acordar de la fecha de cumpleaños de tu amigo, de tu amiga, es cuando ocupas este bucle fonológico, porque lo repasas mentalmente, ¿sí? Cuando alguien te dice, vas a este lugar y preguntas por Juan Rodríguez Morales, y en tu mente guardas esa información a manera de una habla interna, es decir, lo repasas en tu mente, ¿sí? Entonces, ahí es donde interviene este bucle fonológico, repasar información verbal que mantiene el habla interna, es decir, cuando hablamos con nosotros mismos, ¿sí? Cuando escuchamos o vemos cosas en nuestra mente, ¿sale? Como recordar una dirección o recordar cómo llegar a un lugar. Luego está la agenda visoespacial. Más bien, el anterior es recordar una dirección, ¿no? No sé, avenida 3, norte, número 4. ¿Ok? Ese es un bucle fonológico, porque estamos hablando de información verbal. ¿Sí? Ahora viene la otra. Y aquí sí cabe el otro ejemplo, el último ejemplo. Dice, opera de manera similar al bucle fonológico, pero su función es el mantenimiento activo de información, en este caso, con un formato de imágenes, es decir, visoespacial. Y ahí estamos trabajando con imágenes. Ahí sí aplica la que yo les digo. Acordarse de cómo llegar a un lugar. ¿Qué es lo que repasamos en nuestra mente? Las calles, una referencia, el semáforo, la esquina, la tienda de la esquina, y de ahí giras a la izquierda y vamos visualizando en nuestra mente el recuerdo de lugares o zonas. Entonces, así, este es el tipo de memoria a corto plazo. También tenemos un almacén episódico en nuestra memoria a corto plazo. Este sistema integra una información que viene de una gran variedad de fuentes, ya sea una cuestión visual, espacial de un lugar o incluso verbal, y además temporal de la situación actual. Nos ayuda a recordar, ahora sí, ya no una imagen, un nombre o un número, sino nos ayuda a recordar una situación específica. Por ejemplo, cuando me encontré con un amigo en la calle, nos saludamos y cómo venía vestido y qué me dijo y dónde estábamos y de qué hablamos y cómo me sentí de haberlo visto, etcétera. Todo eso es una cuestión, se llama episódico porque es equivalente a un episodio de una novela, de un capítulo de una revista, ¿sí?
Entonces, por eso es lo que guardamos es toda la situación de algo que sucede y donde yo recibo información tanto de manera por vía de mis sentidos, como también ubico el lugar y también ubico la situación emocional en la que yo estaba. Entonces ahí, esa es una memoria a corto plazo, que es un almacén episódico. Y luego viene, por último, el sistema ejecutivo. En este caso, la función del sistema ejecutivo en la memoria a corto plazo es el control y la regulación de todo el sistema de memoria a corto plazo. Es como el administrador de la información, el que va ayudando a codificar, el que nos ayuda a poner cada recuerdo en su lugar, de acuerdo a su importancia o la importancia que tenga para nosotros en el momento. Entonces, hasta este punto tenemos una información que está de manera limitada y en el tiempo en nuestros recuerdos. Eso es la memoria a corto plazo. Ahora, mucha información como la que estamos hablando ahorita, yo estoy seguro de que ahorita les hablé al principio de la plataforma, pues a muchos ya se les olvidó. ¿Por qué? Porque lo guardaron en un sistema de memoria a corto plazo. Y hasta que no lo necesiten, lo van a rescatar o lo van a recordar para ocuparlo, para revisar su plataforma. ¿Ok? Mientras, ahorita estuvo a corto plazo, fue una memoria de trabajo. Mientras estamos poniendo atención, ahí está la información. Cuando hacemos otras actividades, se cambia la información a otro lado y de acuerdo a la importancia vamos a ver cómo pasa de corto plazo a memoria de largo plazo, que es la que más nos ayuda. ¿Ok? Y aquí vamos a ver precisamente la memoria a largo plazo. En esta vamos a almacenar la información de forma duradera y la podemos clasificar de la siguiente forma. Hay memoria procedimental. Esta se almacena de manera inconsciente, no nos damos cuenta que estamos generando esos recuerdos. Está implicada en el aprendizaje de diversas habilidades y se activa de manera automática. Por ejemplo, cuando aprendemos a andar en bicicleta o a manejar un carro. Entonces, eso lo aprendemos una vez y una vez que lo aprendimos, pueden pasar 1, 2 años, 5 años, tomamos la bicicleta y nos volvemos a subir y aunque nos tardamos un minuto en ajustar, podemos volver a manejar la bicicleta. Algo que aprendimos hace muchos años, lo recuperamos. ¿Por qué? Fue algo que fue una forma de hacer las cosas. Es una forma activa. Es decir, se hizo mediante la práctica y correspondió a integrar una habilidad en nuestra forma de ser. Luego está la memoria declarativa. Es la conciencia, está asociada a la conciencia o al menos la percepción consciente, es decir, lo hace con toda intención. Incluye el conocimiento objetivo de las personas, los lugares y las cosas y lo que ellos significan. En la memoria declarativa yo recuerdo las cosas por voluntad. Es decir, las cosas se guardan porque yo quiero guardarlas. ¿Sí? Y obviamente incluye el objetivo de las personas. El conocimiento de las personas. Reconocer a la gente, quién es mi vecino, quién es mi amigo, quién fue mi maestro. Yo lo hago con toda intención, guardar esa información. Los lugares donde vivo, ¿sí? De dónde soy, y las cosas, y lo que ellos significan, ¿sí? Entonces, es mi escuela, y por qué, y dónde estoy, y qué es, por qué es importante. Esa es la memoria declarativa. Finalmente, está la memoria semántica, que se refiere a la información que vamos acumulando durante toda nuestra vida. Son conocimientos sobre el mundo exterior, cosas históricas, situaciones geográficas, es decir, la ubicación, el país, el estado, la colonia, el municipio, etcétera, o científicos, los nombres de las personas y las cosas y su significado. Todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Este tipo de memoria es necesaria para el uso del lenguaje, aprender historia, geografía,
etcétera. ¿Sí? Es decir, lo que yo voy aprendiendo, palabras nuevas que después voy ocupando y así. Es lo que voy acumulando durante toda mi vida. Y finalmente está la memoria episódica, que funciona igual que la anterior, pero aquí hay una característica. En este caso, en la memoria a largo plazo, la memoria episódica es la memoria autobiográfica que nos permite recordar hechos o experiencias personales, así como el primer día en la escuela o el cumpleaños de nuestros 15 años o el primer día de la universidad. Entonces, así es como funciona la memoria a largo plazo. Tiene diferentes formas en las que nosotros podemos pasar desde una percepción sensorial, ¿sí? Y relacionarla de acuerdo a lo que nosotros percibimos, guardarla en una memoria a corto plazo y las cosas importantes, las cosas que son necesarias para nuestro desarrollo, pues las guardamos en una memoria a largo plazo. Ahora, todo esto que tiene que ver con autogestión del aprendizaje, bueno, lo que queremos hacer, ¿sí? Lo que queremos hacer es de manera consciente y voluntaria administrar nuestros procesos de memoria, administrar nuestros procesos de atención y de concentración en favor de generar un aprendizaje que sea permanente. ¿Ok? Ese es el objetivo de reflexionar sobre estas cosas. Entender cómo funcionan para después hacer uso de eso. ¿Ok? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Nos queda un minuto. Menos de un minuto. ¿No? No, no. Ok, ya saben. Sí, por mi parte no. Ok, en este caso ya saben, entre hoy y mañana, este video de la explicación de esta clase va a aparecer también ahí en su plataforma para los que lo quieran repasar y para aquellos que no asistieron también que sepan que ahí están disponibles para que lo repasen también en su momento. ¿Sale? Bueno, si no Sí, hay, gracias. gracias. Si no hay nada más, esto sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente semana. Cuídense, por favor. Hasta pronto. Gracias y feliz día del docente. Gracias, profe. Muy amable, gracias. Gracias a todos. Feliz día, maestro. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades. Cuídense mucho. Gracias, cuídense.